Capítulo 2. Inicio del recorrido, fronteras, controles y extorsión. Cerca del mediodía, la angustia en el rostro de mi madre y el mío era notable. Paramos un momento para tomar un jugo y al finalizar, el hombre extraño, a quien llamaremos Coyote, mencionó: «Bueno, joven, es hora de irnos. El bus nos está esperando. Pronto partiremos». Suspiré profundo. Aguanté un poco más del fino nudo que tenía en la garganta. Abracé fuertemente a mi madre. Le di un beso y comencé a caminar lentamente hacia el bus. Me subí sin perder de vista a mi madre. Seguí lento hacia el fondo del bus. Encontré un asiento y allí me acomodé. El bus emprendió su partida y a medida que se alejó mi corazón empezó a palpitar cada vez más fuerte. No aguanté más y dejé brotar el llanto por mis ojos. Estaba dejando sola a mi madre con todos mis hermanos muy pequeños. Además, como si fuera poco, uno de mis hermanos tenía parálisis cerebral. Ahora, ¿quién cuidará de él? Esa fue la interrogante que surgió en mi cabeza en ese instante, pues hasta ese momento yo era quien se encargaba de su cuidado, el que lo llevaba a sus terapias. Mi madre ya no podía hacerlo desde hace mucho tiempo, debido a que mi hermano estaba más grande y por ende más pesado. Su peso era simplemente demasiado para la cansada y delicada espalda de mi madre. El saber que estaba dejando a toda mi familia, especialmente a mis hermanos pequeños, me causaba demasiada nostalgia, pero al mismo tiempo había una fuerza en mi interior que me decía que todo estaría bien y que podría ayudar a sacar adelante a mi madre, sacar adelante a la familia y pagar las deudas. Esta fuerza me empujaba hacia adelante y me hacía mantener en mente una meta por alcanzar. Con la cabeza en otra parte no me di cuenta que había recorrido ya una gran distancia, que habíamos cruzado ya varios kilómetros. El coyote se acercó hacia donde yo estaba y me dijo: «Te voy a presentar a unas personas. Ellos también están viajando hacia donde tú vas y van a ser tus compañeros de viaje». Señaló a una familia compuesta por 3 personas, un hombre llamado Miguel, de aproximadamente 40 años, una joven de 17 y un chico que tenía la misma edad que yo. Me presenté, nos saludamos con la mano y eso fue todo en ese momento. Ninguno tenía ganas de hablar en ese instante. Lo único que se percibía en el aire era tristeza, nostalgia y una gran incertidumbre. El viaje ya se tornaba un poco largo y yo no sabía cuánto más nos faltaba para llegar, pues era la primera vez que viajaba hacia la ciudad de Guayaquil. Y esto le añadía un ingrediente sorpresa y algo de emoción a mi viaje, pues la verdad, no solo era la primera vez que viajaba a Guayaquil, sino que también era la primera vez que viajaba fuera de mi ciudad natal. Tratando de dejar por un momento la nostalgia y la tristeza, concentré mi atención en la hermosura de los paisajes, las montañas, los pueblos, las calles. Cada pequeño lugar que cruzábamos eran increíbles, fascinantes. Finalmente, luego de varias horas de viaje que ya parecían muy largas, arribamos al terminal de la ciudad de Guayaquil. Mis nuevos conocidos, el Coyote y yo, bajamos del bus, tomamos un taxi y nos dirigimos hacia un hotel. Una vez ubicados en el hotel, que se encontraba, a decir de ellos, localizados en el centro de Guayaquil, Miguel, su hijo y su sobrina se dirigieron hacia una habitación, mientras que yo fui asignado hacia otra habitación. El hombre me dijo específicamente que no saliera del hotel y que estuviera pendiente, que él volvería con cualquier novedad. Aburrido, nervioso y sin noticias, así me encontraba, invadido por la preocupación profunda.
al no saber ni entender lo que sucedía. Decidí por un instante dejar a un lado mis nervios y prestar atención a mis necesidades. Tenía hambre, así que decidí salir del hotel y me dirigí al primer lugar en donde divisé comida. No era un restaurante, era simplemente el carrito de comidas de la esquina. Comí lo que pude en ese instante y rápidamente volví al hotel. Sentía que no debía quebrantar ninguna regla, ni arriesgar mi suerte. Regresé satisfecho a mi habitación y me dispuse a descansar. Al día siguiente, un par de voces y unos ruidos cercanos a mi habitación llamaron mi atención. El señor Miguel y su familia se estaban dirigiendo hacia la salida del hotel. Llevaban todo su equipaje, como que si estuvieran abandonando la habitación. Reaccioné rápidamente y les pregunté, ¿para dónde van? Ellos, sin saber muy bien qué responder, mencionaron que iban a regresar. Sin embargo, se llevaban todo su equipaje y eso despertó curiosidad en mí. Presentí que estaba siendo víctima de una mala jugada y decidí seguirlos, dándome con la sorpresa de que en la entrada del hotel se encontraba el coyote esperando a esta familia, sin haberme comunicado nada a mí. Cuando el coyote se percató de mi presencia en el lugar, le pidió a la familia del señor Miguel que regresaran al hotel y les dijo que en la tarde vendría con nuevas noticias. Llegada la tarde, salimos todos. Miguel, su familia, el coyote y yo nos dirigimos hacia el terminal de buses para abordar uno con dirección hacia la frontera con Perú. El camino era incierto para mí. Miguel se sentó con su sobrina y yo me fui en la parte trasera del bus. Muchos pensamientos y una cantidad de preguntas inundaban mi mente. Observaba con gran admiración al joven que viajaba a mi lado, pues no parecía estar nervioso ni intrigado por toda esta situación. Le agradecí a Dios porque todo estaba hasta el momento bien, por la paciencia y la tranquilidad que me había dado, y rogaba porque todo saliera bien y corriera con mucha suerte. Sin embargo, no sabía muy bien qué esperar o a qué debía atenerme, pues lo que había vivido hasta el momento para mí no había sido más que un paseo lleno de varias emociones. El bus paró y una voz anunció que todas las personas debíamos bajar del bus y pasar por el control fronterizo para sellar nuestros pasaportes. Estábamos próximos a salir de nuestro país y entrar al Perú. En ese momento me encontraba invadido por unos nervios casi incontrolables. No sabía muy bien qué hacer, así que decidí seguir a todo el grupo de gente y rogar por suerte. Entré a la fila de inmigración. Avancé conforme la línea avanzaba y de pronto divisé a lo lejos a un pequeño grupo de gente que estaba siendo aislada. Ese grupo estaba dirigido por unos policías. Mis nervios se acrecentaban cada vez más y cuando llegué al punto de sellamiento, un policía me llamó hacia un costado para formar parte de aquel pequeño grupo de hombres y mujeres que habían sido aislados de los demás. 5 personas, incluyendo a mis 3 acompañantes, fuimos llevados hacia una reducida oficina en donde no se respiraba más que miedo e incertidumbre. Entró un policía y nos preguntó, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia Perú, respondimos todos casi en coro. Señores, nosotros ya sabemos para dónde van y lo que quieren hacer, así que aflojen si quieren que les pongamos el sello, dijo el policía con una voz grave y algo enojado. ¿Aflojen? Fue la gran incógnita que se centró en mi mente. No podía referirse a otra cosa diferente a que quería dinero para dejarnos pasar hacia el otro lado de la frontera. Lo único que pasó en mi mente desde ese momento fue que, si así era la situación para salir de mi país, ¿cómo sería cuando tuviera que cruzar las otras fronteras? Así que así fue. Dimos un poco de dinero, nos pusieron el requerido sello, cruzamos el puente hacia el otro lado y, oh sorpresa,
Fue como haber cruzado un portal hacia otra dimensión. Al otro lado, en el país vecino se respiraba un aire diferente. Todo lucía completamente en caos. Entramos en una ciudad completamente desordenada, sucia. Al menos esa era mi percepción. Inmediatamente entramos al control policial. Allí nos separaron los policías peruanos del resto de las personas y nos dijeron que ellos sabían para qué nosotros íbamos hacia su país. Era como si ellos tuvieran radares que detectaban a todos los emigrantes con destino hacia los Estados Unidos. El primer policía nos dijo: si ustedes quieren ingresar al país, aflojen. Otra vez. No podía ser cierto, aunque de diferentes países utilizaban el mismo sistema. Obviamente también se referían a que querían dinero de nuestra parte. Personalmente no poseía mucho dinero en el bolsillo, así que le di al policía todo lo que podía en ese momento, $10. Él me miró con una cara de poca satisfacción, pero aún así me dejó ir y seguir con mi camino. Para ese entonces ya tenía solamente $70 de los 100 que me había entregado mi madre, pues me había gastado $5 en la comida cuando salí un rato del hotel de Guayaquil, luego $15 en el control fronterizo de Ecuador y 10 más en el de Perú. Antes de dejarnos salir, el policía advirtió que si no dábamos plata en ese momento, él hacía una llamada al siguiente retén ubicado en la carretera hacia Lima y que igualmente allá nos pedirían más dinero si no cooperábamos en ese momento. Luego de pasar por esta estresante experiencia, volvimos a tomar el bus de camino hacia Lima. El bus realizó una parada y con menos nervios, ya más calmados, decidimos aprovechar la parada para comer algo y refrescarnos un poco. Varias horas después llegamos a la ciudad de Lima. Siguiendo las indicaciones del coyote al pie de la letra, lo primero que debíamos hacer al arribar a esta ciudad era tomar un taxi, dirigirnos al hotel especificado y luego llamarle desde la recepción del lugar. En ese momento todo transcurrió con total normalidad y tranquilidad, según lo planeado. Al entrar en el hotel nos recibieron sin novedad alguna. Ellos estaban esperando nuestro arribo. Nos identificamos, pedimos las llaves de la habitación e inmediatamente procedimos a pedir prestado el teléfono y hacer la llamada. Las noticias y el mensaje que recibimos en ese momento no fueron muy alentadoras, pues se nos dijo que debíamos de esperar en el hotel por un tiempo, hasta un momento indefinido, ya que las cosas en el Perú se encontraban complejas y lo más probable era que nos embarcáramos en un nuevo viaje con rumbo a Bolivia, que era otro de los países fronterizos por donde era posible realizar la ruta. Quédense en el hotel y estén pendientes de cualquier novedad, dijo el coyote antes de colgar la llamada. Despojados de los nervios y sin ánimos de encerrarnos en la habitación de un hotel, el joven que me acompañaba y yo salimos cual turistas en busca de algún lugar donde pudiéramos comer. Por casualidades del destino y luego de caminar un rato, llegamos a un lugar que se veía muy limpio, organizado y sobre todo refinado, algo diferente al sector donde nos encontrábamos antes. Preguntamos el nombre del lugar a una persona que se encontraba por allí y nos dijo que estábamos en la zona rosa de la ciudad. Entramos a un lugar que se veía agradable y comimos algo rico, rápido. Al pagar la cuenta nos sorprendimos debido a que nos pareció bastante costoso, aunque la verdad no conocíamos muy bien cómo eran los precios. Luego de comer caminamos un rato y ya cansados decidimos retornar al hotel y descansar. Por un instante me sentía como si estuviera haciendo el paseo de mi vida. Sentía que era un turista conociendo lugares y culturas nuevas, con la pequeña gran diferencia que no poseía nada de dinero para hacerlo.
Al día siguiente, no muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, nos levantamos, desayunamos en el hotel y justo después del desayuno, cuando nos dirigíamos hacia la habitación, la recepcionista dijo: «Señor Miguel, tiene una llamada telefónica». Al colgar el teléfono, Miguel nos informó que debíamos de empacar nuestras cosas y tomar el siguiente bus que iba hacia Bolivia. El hotel nos proporcionó un taxi para transportarnos hacia el terminal terrestre. Una vez allí, Miguel compró los tickets para todos, pues el coyote le había designado dinero a él para gastos imprevistos y algunas necesidades que tuviéramos en el camino, tales como comida y transporte de ser el caso. Embarcados nuevamente en un bus, partimos hacia Bolivia. Los nervios se apoderaron nuevamente de mi cuerpo. Era un viaje demasiado largo. Podía observar a través de la ventana cómo soplaba el viento. De vez en cuando en algunas partes de la vía se formaban tormentas de arena que inundaban el camino y hacían que el aire se tornara cada vez más denso, dificultando la visibilidad y haciendo que disminuyéramos la velocidad. Fueron casi 2 días viajando en el mismo bus. Relativamente fue un viaje tranquilo, pues no encontramos ningún retén y el vehículo era bastante seguro y cómodo. Finalmente, cuando las piernas y el cuerpo entero ya no se hallaban en ninguna posición, cuando el cuerpo pedía gritos, aire fresco y un poco de estiramiento, arribamos a la frontera, llegamos a nuestro destino, la frontera Perú-Bolivia. El bus se detuvo y a través de la ventana pudimos divisar el hermoso paisaje que se imponía con esplendor ante nuestros ojos. La gente comentaba: «Estamos cerca al lago Titicaca». Entonces sentí una pequeña emoción en mi interior, pues al fin podría bajar del bus y respirar aire fresco. De repente una fuerte y grave voz anuncia desde la puerta del bus: «Señoras y señores, hemos llegado a la frontera con Bolivia. Todos deben bajar del autobús y pasar por el puesto de control fronterizo. Ahí están los policías esperándoles. Por favor, lleven su pasaporte a mano». Ese pequeño respiro de gozo enseguida se vio nublado por el fuerte palpitar de mi corazón. Nuevamente me encontraba en un control fronterizo. Sentía como si cada policía del lugar supiera quién era yo, hacia dónde me dirigía y qué estaba haciendo en su país. Con las piernas temblorosas tomé valor, bajé del bus y me dirigí hacia el control al igual que los demás. Luego los policías del lugar nos sellaron los pasaportes y cruzamos la frontera. «Señores, bienvenidos a Bolivia, tengan una buena estadía», dijo uno de los policías. Y de repente todo parecía estar muy bien. Pero antes de volver a subir en el bus, nos esperaba un grupo de policías peruanos de migración. Pude divisar a un policía que, por juzgar de su vestimenta elegante, con botas largas, boina y sable, parecía ser un militar de alto rango. Entonces me volvieron los nervios al estómago, así que dirigí mi mirada hacia otra parte y justo cuando me disponía a cruzar la puerta hacia los buses, este personaje me llevó hacia un costado y detuvo mi paso. «Joven, ¿hacia dónde te diriges?», preguntó. «Hacia Bolivia», le dije ocultando mis nervios con gran dificultad. «Mira, esta es la situación. Yo sé lo que tú estás haciendo y para qué te vas a Bolivia, así que dime cuánto tienes y te podrás ir». «¿Otra vez dinero? ¿Acaso no puede existir un turista ecuatoriano?», me pregunté. «No tengo dinero», le dije. El hijo de Miguel sacó $5 y se los dio al policía. Yo tuve que sacar $5 también. Sorprendentemente esto fue suficiente para saciar la codicia del policía. «Tienen 1 mes como máximo para regresar por este camino. Si no lo hacen serán ilegales», dijo el policía y agregó: «Que tengan buen viaje». Habiendo dicho esto, se hizo a un lado y se fue. Nos embarcamos nuevamente en el elegante y espacioso bus y seguimos nuestro camino.
¡Qué alegría! Pasamos por otra frontera sin inconvenientes, o eso creíamos en ese momento, pues justo a las 5 o 10 minutos de viaje, la terramoza o auxiliar de viaje se acercó a nosotros y nos dijo: señores, nosotros ya sabemos que ustedes no están viajando a este país por turismo. Ustedes tienen intenciones de cruzar fronteras por aquí hacia los Estados Unidos. Deben esconderse en la próxima parada que realicemos, pues más adelante hay un retén militar y si a ustedes los ven y les piden los papeles, los van a detener y se tendrán que devolver a su país de origen. No, otra vez, me dije a mí mismo. Me sentí como un delincuente, debí esconderme en un agujero para no ser visto por los militares. El bus se detuvo. A mi compañero de viaje y a mí nos escondieron en un pequeño agujero que estaba en la parte trasera del bus. Y a los otros dos los llevaron a otro escondite que nunca supe cuál fue porque no pude ver hacia dónde se los llevaron. Una vez escondidos, el bus retoma su marcha. Sudando y llenos de incertidumbre, sentí como un poco más adelante el bus se detuvo. Subieron los militares, empezaron a preguntar a todas las personas por sus documentos. Pasaron aproximadamente 10 minutos, dieron las gracias, desearon un buen viaje al resto de pasajeros y desembarcaron. Desde la parte posterior del bus, muy cerca de las llantas traseras, pude escuchar cómo ocurrió todo. El transporte arranca nuevamente y a unos pocos kilómetros del control se vuelve a detener el bus. La terramoza nos libera de ese incómodo agujero. Aparentemente nuestros rostros no lucían muy bien porque en cuanto descendimos la señorita nos dijo: no se preocupen, jóvenes, nosotros hacemos esto todo el tiempo. Llevamos ecuatorianos al interior de nuestro país casi a diario. Sabemos a lo que vienen. Por favor, sigan tranquilos, aborden nuevamente el bus y regresen a sus asientos. Así como nosotros les ayudamos, agradecemos cualquier colaboración de su parte para poder mantener nuestra labor. Finalizó sonriendo. Me sentí como si fuera el más buscado. Una vez que regresé al bus, sentí las miradas de toda la gente encima. Todos me conocían, todos sabían quién era, de dónde venía y hacia dónde me dirigía. Fue una sensación poco agradable.